Buenas tardes, Ernesto. Es un gusto para nosotros de que nos estés acompañando acá en nuestra sede. Te damos la bienvenida en la sede de Ciudadanos, el Espíritu Nuevo, la lista 55.600. Y bueno, en primer lugar te quería, ¿qué opinión al respecto de la reinauguración del día de hoy, como corresponde, que tuviste presente junto a los demás candidatos, al doctor Jorge Sanguinetti y a Morín Valle, y al acto en sí y a las declaraciones de la doctora Muñoz? Y bueno, y en el acto, ¿qué referencia haces hacia el acto del día de hoy? Creo que entronca extraordinariamente bien este momento en que estamos homenajeando a don José Valle Ordóñez por la reubicación de su monumento, un monumento imponente, realmente una obra maravillosa. Entronca perfectamente con el espíritu de Ciudadanos. José Valle Ordóñez hablaba de su aspiración de construir un pequeño país modelo, y lo hizo haciendo un gobierno profundamente transformador. Y yo creo que la obligación y el desafío que tenemos ahora es hacer lo mismo. El Uruguay viene de 70 años de decadencia por goteo, desde 1955 hasta ahora. En 55 teníamos el trabajador promedio uruguayo un ingreso por habitante que era 60% superior al de España, hoy es la mitad. La frontera del desarrollo está cada vez más lejos, tenemos más bienes materiales, pero hemos perdido nuestra capacidad de convivir y nuestros hijos se quieren ir. Esa es la realidad en la que vivimos. Así que el próximo gobierno va a tener que ser profundamente transformador y tratar de recrear ese pequeño país modelo con el que soñaba Valle Ordóñez, pero para el siglo XXI. Le tenemos que legar ese pequeño país modelo a nuestros hijos, así que rescato eso del espíritu de lo que se vivió hoy, más allá de que se vio también a un Partido Colorado vibrante y un Partido Colorado renaciente y unido, con posibilidades muy interesantes de cara a la elección que se viene en octubre. Muy bien. Para arrancar del principio, ¿por qué Ciudadanos? Ciudadanos, porque creíamos que la política nacional y el Partido Colorado precisaban una propuesta de renovación, una propuesta más joven, más vocacional. Si bien tenemos, como es tu caso, Eduardo, gente con experiencia en la política, también tenemos gente nueva que nunca ha hecho política, tenemos gente veterana y gente joven, hombres y mujeres. Ahora vamos a estar presentando dentro de pocos días a toda la organización política territorial. Hay algo que nos une a todos y es que queremos inyectarle un poco de idealismo a la política. No hay nada que contraponga idealismo y política en la medida que uno encara esto con vocación de servicio. La tarea política es una tarea de servicio a la comunidad y eso es la razón de existir de Ciudadanos. Venimos a transformar el país, venimos a cambiar el rumbo y eso arranca, esa transformación arranca desde la política misma y por eso quisimos invitar a incorporarse a este proyecto a gente que tuviera un compromiso muy fuerte con el proyecto de país y con los valores, principios y procederes que pretendemos traer a la política. Y me imagino, Edgardo, que eso fue lo que te motivó a ti a entrar a Ciudadanos. Sí, bueno, efectivamente, nosotros, si bien, como tú decís, somos experientes, hace 30 años que estamos en esto, en política, hemos recorrido varias tiendas, porque evidentemente que también en su momento lo acompañamos a Sanguinetti y a Jorge Valle. Últimamente salimos edil por Pedro Bordaberry en el 2006, y bueno, tenemos experiencias de las buenas y de las otras. Y éramos convencional nacional y departamental, y hace 2 años nos sentíamos incómodos por ciertas cosas que creo que venían pasando dentro de Vamos Uruguay, y renunciamos. Nosotros renunciamos a la convención nacional y a la convención departamental, siendo edil en el primer año de haber asumido a la Junta Departamental de Paysandú. Pero sí, sinceramente, yo lo he dicho a este grupo de amigos que me acompañan, que Ciudadanos, y en tu figura, básicamente, me motivó a lo que tú decías, y creo que yo estoy acá, me demoré en el tiempo, porque soy el tercer grupo y por allá por octubre, pero coincido plenamente y creo que comparto
las apreciaciones en cuanto a la referencia a ciudadanos, porque sinceramente es así. Creo que hay que involucrarse, es algo diferente, es una renovación, y si no fuera por Ciudadanos, si no fuera por tu persona, no estaríamos acá. Mis amigos lo saben. A mí, con el mayor de respeto a los dos candidatos, que son excelentes candidatos, me parece que para estar en algún lugar hay que estar convencido de que realmente hay un futuro y lo quiero transitar, y los otros candidatos no me motivaban, así que en definitiva te contesto medianamente lo que me preguntabas y estamos totalmente de acuerdo. Tengo un par de preguntas, el tiempo es medio escaso, así que vamos a ir directo. En la campaña que has venido haciendo en estas ya 3-4 giras por todo el Uruguay, a lo ancho y a lo largo de todo el país, has marcado básicamente 3 ejes fundamentales, como son la economía, la educación y la seguridad. En economía tú has diagramado varias cosas. Tratar de bajar los combustibles, la energía, para tratar de descomprimir un poco la carga impositiva que tienen los pequeños y medianos empresarios y tratar de igualarlos a las grandes empresas, por decirlo de una forma, porque estamos en desigualdad, como lo decís tú, y en eso lo compartimos, y creo que ahí se oxigenaría el aparato productivo. Me parece que por ahí va. Y en ese sentido creo que coincido que tenemos un país productivo, que hoy estamos produciendo alrededor para 28 millones de personas, y si tratamos de bajar los costos y lo que tú propones en el programa de gobierno, seguramente vamos a superar esa cantidad a 50 millones de personas. La pregunta mía es, llegando al gobierno, siendo presidente y teniendo diferentes lineaciones en la parte económica, ¿cuál es el primer paso que darías el día 1 en el gobierno para tratar de después recorrer los diferentes caminos y lograr el objetivo total? Porque sabemos bien que no es un detalle menor todo el proyecto que estás haciendo, pero se puede ver reflejado en qué tiempo, llegando a la presidencia. No sé si fue claro la pregunta. Sí. Nosotros tenemos que aprender a tener método en esto. Hay que mirar a los países que les fue bien, que hicieron lo que había que hacer para curar las enfermedades que hoy tenemos, la falta de trabajo, entre ellas. Y el único país de América Latina que nos dio una paliza a todos en los últimos 30 años, con gobiernos socialistas, demócratas, cristianos, liberales, por el mismo trillo, fue Chile. Nos dio una paliza histórica. ¿Qué hizo Chile? Primero, manejar el dinero de los contribuyentes con la probidad, con el cuidado que lo haría un jefe o una jefa de hogar. Lo segundo, tener bien claro que un país chico precisa mercados grandes y salir a conquistar el mundo. Chile hoy entra al 96% de los países a los que vende sus productos sin pagar impuestos. Nosotros entramos sin pagar impuestos a Argentina, Brasil, México y paremos de contar. Así que vamos a tener que reorientar nuestra diplomacia comercial, como la de Nueva Zelanda, la de Chile, para hacer una gran fuerza de ventas con oficinas comerciales potentes en todos los mercados estratégicos del mundo para colocar productos uruguayos con el trabajo de los uruguayos en el mundo, no mandar a los uruguayos al mundo porque aquí no encuentra trabajo. Lo tercero que Chile tuvo claro es que un país chico tiene que ser un país competitivo, que no podemos tener un tipo de cambio que asfixie a la cadena agropecuaria y agroexportadora y al turismo, que son el motor de nuestra economía. Vamos a tomar medidas para que eso cambie. En particular, y entre otras, vamos a hacer lo que hizo Nueva Zelanda con las empresas del Estado: designar en los directorios, en las altas gerencias, personas enormemente competentes y capaces en el manejo de organizaciones complejas. Nueva Zelanda logró bajar tremendamente los costos de los servicios públicos. Nosotros estimamos que podríamos ahorrar unos 1.200 millones de dólares por año si se cambia la forma, se le quita, se despolitiza el manejo de las empresas del Estado, lo que podría
permitirnos bajar 30% del gasoil, 30% de la electricidad para los sectores que hoy tienen dificultades de competir y bajar el déficit fiscal, que hoy está comprometiendo la salud económica del país porque está generando este dólar barato que asfixia la producción. Si Ciudadanos le toca gobernar, se terminó el tiempo de los directorios políticos, de los premios consuelo para los que no fueron electos para otros cargos. Se terminó el tiempo de usar las empresas del Estado, como ocurrió con el Antel Arena, como plataforma de lanzamiento de campañas electorales. Y en tercer lugar, vamos a apostar a nuestros sectores estratégicos, como lo hizo Chile. ¿Cuál es nuestro sector estratégico? El petróleo, líquido negro que en 20 o 30 años nadie más va a usar. No, nuestro petróleo es el campo, nuestro petróleo es el agro. Uruguay puede transformarse en un formidable productor de alimentos. Como tú decías, hoy producimos alimentos para 28 millones de personas con todos los techos que le ponemos a la producción. No tenemos libre acceso preferencial a mercados, costos de producción prohibitivamente altos, abigeatos, jaurías que matan nuestras ovejas. En fin, si le volamos esos techos y Ciudadanos va a volarle esos techos a la producción de alimentos, podemos duplicar la producción de alimentos en 10 años, podemos producir alimentos de altísima calidad, de pradera natural, ecológicamente sustentables, desde la hortifruticultura y la granja hasta la carne orgánica, que van a ser demandados y pagados sus muy buenos precios por los mercados más exigentes del mundo. Tenemos que visualizarnos de una buena vez, Edgardo, como lo que somos. Somos un país, primero y antes que nada, y así se visualiza Nueva Zelanda, de agricultores, de granjeros y de productores. Un país agropecuario y agroexportador. Si le soltamos la rienda al campo, si dejamos de asfixiar al campo con la rienda corta y empieza a andar, atrás vamos todos. Así que esa es, en resumen, la estrategia económica. Un país chico tiene que ser muy disciplinado en el manejo de sus cuentas, tiene que apostar a tener acceso a mercados muy grandes, un tipo de cambio competitivo y tarifas públicas competitivas y apostar al sector estratégico que es la producción de alimentos, que va a ser el gran dinamizador de la economía nacional. Muy bien. En educación, este gobierno en estos 15 años, sabemos bien que en el periodo anterior se manifestaban educación. Después en este otro gobierno, también del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez, mencionó, vamos a cambiar el ADN de la educación. Hoy vemos que los resultados han sido otros, porque hace 15 años atrás, si bien no estábamos en los primeros lugares, pero hemos visto que en estos últimos 30 años la educación ha venido decayendo, y después de la reforma de Germán Rama creo que poco se ha hecho o nada. Hoy creo que el Uruguay en educación está en los primeros lugares, pero de abajo hacia arriba. Tú estás aportando muy fuerte a la educación, has mencionado el Liceo Ceres, particularmente sos fundador de él, y bueno, y tenés planificado en esta etapa de gobierno, si llegás a la presidencia, de construir 136 liceos en todo el Uruguay y particularmente 7 Paysandú. En el mismo sentido de la pregunta anterior, ¿qué sería lo primero que harías si llegás al gobierno? Nosotros necesitamos un golpe de timón histórico en la educación, una reforma bareliana del siglo XXI. Y cuando uno habla así, la gente piensa que es un objetivo inalcanzable porque tendemos a poner en un pedestal a nuestros personajes históricos. José Pedro Varela, un señor de carne y hueso, como todos nosotros, que fue a Europa, fue a Estados Unidos, vio lo que estaban haciendo los países de vanguardia, lo trajo, lo adoptó, lo adaptó y fue el fundador de la educación moderna en Uruguay. Nosotros vamos a hacer lo mismo porque eso es lo que el país requiere. La mitad de los chiquilines hoy que nacen en Uruguay nacen en las periferias pobres urbanas que rodean a todas las ciudades, pueblos y localidades del interior, Paysandú incluida, y solo 16 de 100 terminan el liceo. O sea que básicamente a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en el país no los estamos educando, los estamos condenando a la changa, a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales del MIDES o, peor aún, a ser semillero de los narcotraficantes, de las bandas criminales, a elegir el delito como forma de vida. Y quien no entienda que ese fracaso educativo está íntimamente conectado con la fractura social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás, no está haciendo un buen diagnóstico de la realidad. Así que lo primero que vamos a hacer es volver a dignificar la educación uruguaya, que vuelva a ser
orgullo de los uruguayos, que vuelva a ser el gran igualador de oportunidades, el gran constructor de convivencia, de comunidad y de ciudadanía. Y lo primero que vamos a hacer es lo que tú decías, Edgardo. 136 liceos públicos, una red de 136 liceos públicos modelo, que van a estar ubicados en las periferias urbanas pobres de todas las ciudades, pueblos y localidades del país, para darle a chiquilines que hoy estamos abandonando y que los condenamos a una vida sin futuro por el barrio en el que nacen, otra trayectoria de vida. Van a ser liceos de tiempo hipercompleto, de 8 a 6 de la tarde, donde los chiquilines van a desayunar, almorzar y tomar la merienda, donde van a recibir chequeos médicos periódicos para asegurarnos que estén en buenas condiciones de nutrición y salud para absorber aprendizajes. Va a haber talleres obligatorios para los padres, para las familias, para que puedan acompañar a sus hijos en esta hermosa trayectoria de llegar al liceo, estudiar, terminar, ir a la universidad, carreras terciarias técnicas en la UTU o a un trabajo digno y formal. Y va a haber cuerpos docentes estables, entrenados en técnica pedagógica para atender a chiquilines que vienen en muy malas condiciones de aprender, por déficit que vienen de la primera infancia, por mala nutrición, falta de estímulos y por ende de desarrollo intelectual, o por los problemas que vienen de un entorno familiar complejo, hogares de muchos hijos, donde está solo la jefa de hogar, embarazos adolescentes, violencia doméstica. Ningún chiquilín en esas condiciones viene en buenas condiciones de aprender. Pero las técnicas pedagógicas para darle respuesta a estos chiquilines que vienen de contextos complicados existen y tienen éxito. Nosotros lo hemos hecho. Hace 7 años, como tú bien decías, Edgardo, fundamos el Liceo Impulso, el primer liceo privado gratuito y laico de la cuenca de Casaballe de Montevideo, el conjunto de barrios más pobres de la ciudad, donde había un baldío hace 7 años. Hoy hay un liceo modelo, arquitectónicamente hermoso, que alberga 600 chiquilines de primero de liceo, de sexto de bachillerato. Hace 3 meses, en diciembre, se graduaron los primeros bachilleres de la historia de Casaballe, y de 100 que entraron, se graduaron en sexto de bachillerato en tiempo y forma 73 en un conjunto de barrios donde, si terminan 8 o 9, festejamos y festejamos en grande. Así que el milagro es posible y nosotros nos lo hemos demostrado, y lo que vamos a hacer es multiplicar esta experiencia por 136 en todo el país y de esa manera empezar a revertir la fractura social y, como decía, toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás. Muy bien. Con respecto a este tema, que sabemos bien que la educación, las escuelas de campaña están casi que desapareciendo de un tiempo a esta parte, y más en estos gobiernos del Frente Amplio, por los planes que este gobierno le estás dando a los que no trabajan, y eso ha superpoblado las ciudades y los pueblos, y los campos han quedado prácticamente que desiertos en cuanto a familias pequeñas y chicas. Y esa marginalidad que está en el cordón de la ciudad, ¿qué políticas o qué medidas se podrían aplicar para tratar de devolver al campo? Sabemos bien que la cantidad de dinero que gasta un gobierno entre los planes sociales y mantener a esa familia vulnerable, por decirlo de una forma, seguramente si tenemos la posibilidad de sacarlo a la campaña o a la agricultura y a la ganadería a trabajar, seguramente que el gobierno ahorraría mucha plata y ahorraría no solo en plata, sino en el sistema social, y creo que sería beneficioso para toda la sociedad uruguaya, porque no estamos expuestos a la droga y a la contaminación de lo que tú hablabas en ese sentido. Esto es una acción de tijera que tiene que venir por 2 lados. Lo primero es frenar la migración de zonas rurales a zonas urbanas, frenar el deterioro de la familia rural y de la despoblación de la campaña. Nosotros, como decía, vamos a recomponer la ecuación económica del trabajo del campo, de toda la cadena agropecuaria y agroindustrial y agroexportadora, y vamos a dar estímulos en aquellos sectores de la producción agropecuaria que radique familia rural en el campo, para que la gente de campo se quede en el campo y no que termine migrando a las ciudades en los cordones de marginalidad y creando más costos de los que se generarían si
como hacen los países desarrollados, les damos estímulos para que la gente no migre del campo a las ciudades. Pero también, Edgardo, ya hay un montón de gente allí, que no necesariamente va a volver aunque se creen oportunidades de trabajo, porque ya se ha creado una subcultura, un estilo de vida que es ajeno al de los valores establecidos en la sociedad. Entonces allí tenemos que entrar con los 136 liceos. Tenemos que entrar con la educación para lograr desde allí construir, digamos, otra trayectoria de vida para estos chiquilines, para que las nuevas generaciones no queden condenados a la exclusión y a la marginalidad simplemente porque allí nacieron, sino que desde esta propuesta educativa los podamos ir sacando. Es un trabajo que nos va a llevar una generación, Edgardo, y quien venga acá a vender soluciones facilistas, que el ciudadano no le crea, porque directamente están faltando a la verdad. Vamos a estar trabajando para nuestros hijos. A mí no me preocupa, porque los que tenemos hijos sabemos que eso es lo que hacemos la mayor parte de nuestra vida, es lo que hacemos con más cariño, con más empeño, con más dedicación y con más amor. Bueno, Ciudadanos viene al país a hacer con ese mismo empeño, con esa misma dedicación y cariño la tarea que tenemos que hacer, que es cuidar nuestra casa. Aquí nacimos, crecimos, construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. Yo quiero quedarme acá, quiero que mis hijos vivan acá, quiero que mis nietos vivan acá. No quiero que siga esta sangría de personas que se nos están yendo y que no se quieren ir. Entonces lo mínimo que podemos hacer es tratar de legarles a nuestros hijos un pequeño país modelo, como decía José Valle Ordóñez. Y un pequeño país modelo se empieza a construir desde la educación y desde la generación de oportunidades de trabajo para que esa población educada se pueda quedar trabajando dignamente en su país. Eso era el Uruguay, Edgardo. Mi papá fue inmigrante de primera generación, falleció hace 4 años. Vino de los escombros de la guerra a reconstruir su vida a este país, y lo hizo. Y me decía, es que este era un país de primera. Estamos hablando hace 75 años. Este era un país de primera de verdad, no de boquillas, de frase publicitaria. Un país de primera porque le ofrecía calidad de vida a su gente, oportunidades de trabajo de primer mundo, y por eso recibíamos gente de todos los rincones del planeta que escapaba a la miseria, a la persecución, a la guerra, y ahora lo que hacemos es expulsarlos porque el sueño de la clase media uruguaya es que sus hijos estudien y se vayan. En ese sentido, comparto 100% de lo que tú decís, porque venimos de una raíz de emigrantes también. Mis padres y mis abuelos vinieron de Francia a fines de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, sé de qué estás hablando. Así que se pronuncia Quecan. Quecan. Je parle français, vous parlez français. Je parle français aussi. Très bien. Le ponemos un poquito de humor. Así que en ese sentido... es culpa de mi mamá, que me hizo ir 10 años a la Alianza Francesa, colegio de doble horario, y después del doble horario, en vez de jugar al fútbol, 3 veces a la semana me tenía que ir a la Alianza Francesa. Dice que todavía me quejo porque en vez de jugar al fútbol me tenía que ir a estudiar francés 3 veces por semana. Digo, bueno, mamá, cada 7, 8 años tengo que hablar francés y la gente me dice qué buena pronunciación tenés. Bueno, digo, ponete contento. Te felicito, porque yo la verdad que nunca pude hablar bien francés. En fin. Pero es importante que los chiquilines sepan, perdón, Edgardo. Sí, no, por favor. La lengua no es solamente por lucir que uno sabe una lengua o por hablarla una vez cada tanto. La lengua, el idioma, es la forma en cómo organizamos los pensamientos, no es solo la manera como nos comunicamos. Entonces aprender lenguas es muy importante, porque eso lo que hace es darle al cerebro otra flexibilidad para tener distintas arquitecturas de pensamiento. Cada lengua organiza de manera distinta la forma de pensar. Entonces aprender lenguas es una manera de ejercitar el cerebro, y es algo que es una pena que el francés haya ido desapareciendo del currículum, porque es una lengua muy importante. Muy bien. En materia de seguridad, sabemos bien que también está trabajando con un gran equipo, y este gobierno en estos últimos años, si bien ha adoptado, como tú decís, de recursos, de infraestructura y de tecnología, e incluso de mejores sueldos a toda la policía de las diferentes áreas, los resultados hoy
poco se asemejan a lo que debería ser, porque si tenemos mejor tecnología y mejor armamento y más policías, hay más rapiña, hay más robos, más asesinato. Hoy sabemos bien que hay aproximadamente un muerto cada 20 horas. ¿Cómo encararías eso si llegas al gobierno? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en ese sentido y tratar de las cárceles, que es todo un problema? ¿Cómo llegaríamos a dominar la recuperación de los presos? Porque hoy sabemos bien que no se recuperan, salen y al poquito tiempo ya delinquen porque no consiguen trabajo, porque no salen recuperados, y es todo un gran tema. ¿Cuál es lo que deberías hacer si llegas al gobierno en materia de seguridad? La seguridad es una cadena de 3 eslabones. Primero es la efectividad de la policía, después la justicia penal y luego la política carcelaria. ¿Qué hacemos con los delincuentes una vez que llegan al centro de reclusión? Pero vamos a empezar por el principio, Edgardo. Hemos recorrido mucho, hemos visitado el plan a Medellín para ver el plan Medellín, que bajó los niveles de criminalidad y violencia enormemente. Barrios en Escocia, en Chicago, que tienen 5 veces la población del Uruguay, muy violentos, que han bajado drásticamente los niveles de violencia. Se habla mucho, pero hay una sola cosa que realmente funciona para disuadir a los delincuentes, y es esto. Si vos traficás en droga, si vos traficás en armas, si vos traficás con la vida humana matando por encargo, si vos traficás en el robo de animales poniendo en riesgo la seguridad del productor y de su familia, si vos estás involucrado en una rapiña violenta, en un copamiento, en un homicidio, en una violación, cualquier tipo de delito que envenene la convivencia ciudadana, no vas a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio de la República, te vamos a pescar. La efectividad de la policía, la certeza de que si vos delinquís no hay cama en el Uruguay en la que puedas dormir tranquilo, es lo que disuade al delincuente. No es la pena de muerte, no es la cadena perpetua, es la certeza de que te van a pescar. Y la policía no está hoy organizada para poder cumplir esa tarea, empezando porque no está bien entrenada, porque no se siente respaldada en su labor, aunque operen dentro de la Constitución y la ley, y porque, y nos lo dice la propia policía, no tenemos las más mínimas condiciones para vivir y trabajar con dignidad. Así que nosotros, si queremos seguridad de primer mundo, Edgardo, tenemos que tener policías como los de las películas, policías con educación terciaria, bien pagos, trabajando primero y antes que nada en comisarías de barrio y comisarías rurales, con capacidad de operativa, con capacidad de investigación y de respuesta en tiempo real. Hoy no la tienen, son oficinas de quejas. Y para lidiar con el crimen organizado, que es por lo cual tenemos esta ola de asesinatos, y nos dicen son ajustes de cuentas, ¿y? Son ajustes de cuentas. En México empezó con ajustes de cuentas y hoy los narcos tienen tanto poder o más poder que el Estado. Así que a mí no me importa que sean ajustes de cuentas, entrenar como diciendo esas vidas, eso degrada la institucionalidad del país. Para lidiar con el crimen organizado necesitamos cuerpos de investigación e inteligencia muy profesionales, con tecnología de avanzada para detectar los movimientos de las bandas criminales, y cuerpos especializados de choque para desarticular las bandas criminales antes de que actúen, no después de que actúen. Cuando uno está ante este tipo de delitos tiene que estar 3-4 pasos adelante, no 3-4 pasos detrás como estamos ahora respondiendo a derechos consumados. Eso tiene que ver con la efectividad policial. Ahora, una vez que los mandamos a los centros de reclusión, tenemos que recuperarlos mientras están allí para poder reinsertarlos a la sociedad. El modelo sueco es el que funciona. 93 de cada 100 presos los reintegran a la sociedad, solo 7 reinciden. Están cerrando las cárceles porque se están quedando sin presos. No es física cuántica, se puede copiar, los principios son así de simples. Los presos, primero, a laburar. No hay ocio. Se levantan a una hora determinada, tempranito, hacen su cuarto, se asean, toman el desayuno y a laburar. Después del laburo, a estudiar. Oficios o cosas que puedan ser útiles para cuando salgas en libertad. Deporte, vida sana, contacto con los afectos frecuente porque ayuda mucho en la rehabilitación. Y el cuarto elemento fundamental. 80% de la población carcelaria es adicta. Si no los recuperamos de las adicciones,
mientras están en reclusión, la certeza de la reincidencia es prácticamente 100%. Esos son los principios. Nosotros lo que vamos a hacer es, primero y antes que nada, crear una red de centros de reclusión modelo, tipo sueco, para poder reintegrar a los menores infractores a la vida en sociedad. ¿Sabes qué, Edgardo? Cuestan menos que lo que tenemos ahora. Centros de castigo, escuelas del crimen, de donde cada persona privada de libertad que entra allí termina saliendo peor de lo que entró. Más violento, más conectado con redes criminales, pan para hoy, hambre para mañana. Los vamos a pescar acá y los vamos a poner acá a laburar, a estudiar, a hacer vida sana, a hacer deporte. Nos decía un recluso colombiano en una cárcel sueca: yo antes de entrar acá estaba para las mujeres, para el alcohol, para la droga y para el delito. Entré acá y tuve una vida disciplinada como la que me hubiera gustado tener cuando estaba en libertad. Y sabe que no extraño nada la vida que llevaba y no la voy a querer volver a llevar cuando salga. Eso es lo que tenemos que lograr si somos inteligentes. Muy bien. Ernesto, en materia laboral, sabemos bien que este gobierno, en las palabras de Ernesto Murro, su director de trabajo, ha estado en Paysandú hace unos meses atrás, y ha hecho una evaluación de que hay una desocupación de un 8%. A los pocos días, a las pocas horas, salió un integrante del Costa Duarte, acá en Paysandú, a decir que la desocupación oscilaba en un 14 y un 15, siendo que el Costa Duarte también es parte del gobierno. O sea, estamos hablando ya de una diferencia de un 5%, de un 8, de un 9 que dijo el ministro Murro, contra un integrante de Costa Duarte que dice que hay un 14 o 15. Y nosotros, que hemos hecho una investigación, por decirlo así, en estos 3 años que estamos en la Junta, con algunos sociólogos y algunas personas capacitadas que hemos recorrido el departamento y hemos elaborado elementos, tenemos la certeza que es mucho más del 15% Paysandú. Para nosotros creemos que la desocupación en Paysandú ronda el 20%. Sabemos bien que la realidad de cada departamento es diferente, pero entendemos que Paysandú, por ser Paysandú, con su ideología de producción que tenía, que todos sabemos, creo que no se ha adaptado y creo que es uno de los departamentos más golpeados. ¿Cuál sería tu visión para tratar de rápidamente, llegando al gobierno, tratar de cambiar esta realidad, no solo de Paysandú, sino de toda la ciudad de Uruguaya, porque sabemos que la desocupación hoy es un tema de todos los departamentos? La falta de trabajo es un problema muy serio. Se han perdido 60.000 empleos en los últimos 4 años por cierre de empresas, achicamiento de empresas, empresas que entran en dificultades. Ustedes lo han vivido aquí hace muy poco con Pili, en el departamento limítrofe de Salto, Citrícola Centeña ha entrado en concurso de acreedores, en fin. Son muchos los empleos que se perdieron y necesitamos crear 18.000 por año para mantener el desempleo constante. Así que tenemos un problema muy grave de falta de trabajo y eso es una de las razones por las que la gente se está yendo. Primero de los pueblos más chicos a las capitales departamentales, después de las capitales departamentales a Montevideo y después de Montevideo hacia otros destinos. Así que primero tenemos que echar a andar la maquinaria económica, tenemos que echar a andar la economía, tenemos que empezar a crear fuentes de trabajo y para eso, como decía, vamos a apostar a recomponer la ecuación económica de la cadena productiva del país y del turismo y a crear y abrirle mercados a nuestros productos, pero también vamos a necesitar modernizar la legislación laboral, en particular la negociación colectiva. La negociación colectiva es la forma en que se organizan las relaciones laborales en Uruguay, es perfectamente legítima, no es nueva, los consejos salarios son de 1942, así que no los inventaron en el 2005, pero hay que modernizarla, y la tenemos que modernizar incluyendo cláusulas de prevención y de resolución de conflictos para aquellos convenios salariales que no las contengan, porque la huelga debe ser siempre el último, nunca el primer recurso. Y vamos a también cambiar las reglas del llamado descuelgue. Es decir, una vez que estén resueltos a nivel sectorial las pautas de los consejos salarios,
vamos a estimular a que empresa y trabajadores se sienten a conversar y que si deciden otras condiciones, se ponen de acuerdo en otras condiciones que no sean aquellas que se decidieron a nivel sectorial, entonces esas condiciones van a ser las que van a primar, el descuelgue va a ser a voluntad de parte, sin necesidad de pedirle permiso a absolutamente nadie. Y si no se ponen de acuerdo, los trabajadores van a estar protegidos porque van a tener que regir entonces las reglas sectoriales o las pautas sectoriales. Y en tercer lugar, vamos a derogar el decreto que interpreta la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga. No lo es, el derecho de huelga es un derecho legítimo consagrado por la Constitución, pero la ocupación de lugares de trabajo viola la libertad de trabajo, el derecho de propiedad y está en contravención de los convenios que tenemos a nivel internacional, sobre todo por nuestra pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo, que nos ha llamado repetidamente la atención sobre el tema en los últimos días. Es otro ejemplo. Así que si nos toca gobernar, Edgardo, a partir del 1 de marzo del 2020, las ocupaciones de lugares de trabajo van a ser historia en el Uruguay. Muy bien. Hace pocos días anduviste en una recorrida por acá por el departamento Paysandú, que nosotros te acompañamos con los demás integrantes. ¿Qué evaluación te hace en esa recorrida? ¿Cómo encontraste Paysandú? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son las dificultades que tiene Paysandú? ¿O qué deberíamos hacer más allá de los 7 liceos que tú tenés planificado específicamente para Paysandú y las medidas de seguridad y todo lo que hemos hablado? ¿Cómo encontraste esa Paysandú? Paysandú está viviendo la misma problemática que se vive en todas partes, con matices. Pero Paysandú no ha podido procesar, después de tantos años, el proceso de desindustrialización que ha tenido. Así que, en particular para Paysandú, va a ser muy importante nuestra apuesta estratégica a la cadena agropecuaria y agroindustrial y agroexportadora. Recomponer la ecuación económica de esa cadena va a generar muchos empleos en un departamento que en algún momento supo ser vanguardia en ese sentido. Bueno, vamos a regenerar las condiciones que en su momento le permitieron a Paysandú ser vanguardia para todo el Uruguay, pero Paysandú va a ser, en la medida que tiene ya mucha historia y tradición en esto, un departamento particularmente favorecido por estas políticas que vamos a empujar a nivel nacional. Bien, muy bien. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo porque me están mandando unos escritos por allá. Sí. Te voy a pedir un mensaje final para cerrando esta entrevista. ¿Qué mensaje le darías a los sanduceros y particularmente a nuestro grupo de ciudadanos Espíritu Nuevo en tu visita acá, en nuestra sede? Diría 2 cosas. Primero, agradecerles enormemente por el trabajo que están haciendo, por el compromiso, como digo, con un proyecto de país profundamente transformador, que pretende venir a la política con vocación de servir a la comunidad. Eso para mí es muy importante, Edgardo, y te lo agradezco a ti, le agradezco a todo su grupo el compromiso que han tenido con esta causa. Lo segundo, que me parece fundamental, el país en octubre se va a debatir entre la continuidad y el cambio, y el Partido Colorado en junio se va a debatir entre la continuidad y el cambio, entre las corrientes históricas que lideran el doctor Sanguinetti y el senador Amorín, y Ciudadanos, la renovación, el cambio, el futuro, esta nueva generación de líderes que está preparada para gobernar y para encarar los desafíos que plantea el porvenir, para tratar de construir para nuestros hijos ese pequeño país modelo con el que soñaba don Pepe Valle. Para eso hay que votar en las internas. El voto es voluntario, pero no solo eso, no son internas. Las internas son la primera fase de una elección nacional en 3 etapas. Esta es la etapa de todos contra todos. Se puede votar a la calle Pou, a Sanguinetti, a Coso y a Batalvi. No se vota partido, se vota proyecto y candidato. O sea que quien sea que quiera votar a un proyecto y a un candidato, que vote en el partido en el que crea que está el proyecto y el candidato que mejor lo representa o lo va a representar en las semifinales de octubre.
Así que blancos, frentistas, independientes o gente que no tiene interés en la política, si creen en este proyecto, los invitamos a que el último domingo de junio nos ayuden a ganar la mal llamada interna del Partido Colorado. Esto no es un asunto entre colorados, esto es un tema nacional. Darnos la oportunidad de estar en esa mesa chica de octubre, empujando por nuestras ideas para cambiar el rumbo del país y, por qué no, dándonos una chance de competir con posibilidades en octubre para ir al balotaje y ser gobierno a partir del 1 de marzo del 2020 y construir un futuro más luminoso para los uruguayos. Muy bien. Bueno, en ese sentido, nosotros también, como decíamos al principio, estamos identificados con Ciudadanos, estamos convencidos que ese cambio de la mano de Ernesto Talvi, seguramente podamos cambiar el destino de los uruguayos y que tal vez demore más que este periodo de gobierno y que el próximo, porque vemos que hay una decadencia a nivel social y educativo que va a pasar más que un gobierno, pero estoy convencido que es el puntapié inicial y por eso vamos a hacer todo el esfuerzo de nuestra parte y te agradecemos y es un gusto, como decíamos, haber compartido estos minutos y la posibilidad de transcurrir este camino hacia el 30 de junio y si la gente del departamento entiende que mi experiencia y mi capacidad pueda ser el ganador en la interna, sería un gusto seguirte acompañando. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo y estamos acá de los 7 candidatos que tiene el Partido Colorado para ganar la interna. Esa es la idea y nos sentimos completamente convencidos que sos el mejor candidato, lo hemos dicho, en los 5 programas que tengo de radio, 3 AM y 2 FM, durante toda la semana, sos el mejor candidato dentro del partido y fuera del partido, no me queda ninguna duda. Por eso este grupo de gente que nos está acompañando, estamos comprometidos con Ciudadanos y con Ernesto Talvi, así que te deseamos la mejor suerte. Gracias, te agradezco no solo a ti, también a tu familia que siempre te acompaña, cada vez que te he visto siempre estás rodeado de tu familia y eso es muy lindo, quiere decir que también están comprometidos con esta causa. Y ya que dijiste, esto no es para un solo periodo de gobierno, la era vallista, que hoy vemos como la era dorada de nuestro país, esa tacita de plata, esa Suiza de América, ese pequeño país modelo, llevó 4 gobiernos. Uno de Valle Ordóñez, el siguiente de Williman, otro de Valle Ordóñez y un cuarto de Feliciano Viera. Estamos en esto para hacer, como digo, un trabajo que va a llevar tiempo, pero que vale la pena porque les vamos a legar a nuestros hijos un país mucho mejor que el que nos ha tocado a nosotros.